Abrimos la Sagrada Escritura en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Segunda a Corintios, capítulo 3. Hoy terminaremos esta sección leyendo de los versículos 12 hasta el 18. Segunda a Corintios 3, 12. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Esta es la palabra del Señor y suplicamos una vez más a Dios que nos bendiga al meditar en ella. Considero necesario, ya que este fragmento habla sobre aquel evento en el cual Moisés ponía un velo sobre su rostro, leer lo que dice Éxodo capítulo 34, de los versículos 27 al 35, para que si alguno no lo ha leído, tenga este relato bien claro, qué fue lo que ocurrió. El segundo libro de la Biblia, el segundo libro que escribió Moisés, Éxodo capítulo 34, y voy a leer a partir del versículo 27. Este nos servirá bastante para que entendamos lo que el apóstol Pablo nos quiere enseñar. Y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. Y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí, la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y saliendo,
decía a los hijos de Israel lo que era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Hoy hace 8 hablamos un poco de esa gloria temporal del pacto antiguo. Fue un pacto con gloria. Fue algo temporal, cumplió su propósito, pero fue con gloria. Y el apóstol Pablo nos dice aquí que el ponerse el velo tenía una razón. Dice que no quería Moisés que se aferraran a eso que era temporal, que era pasajero. Hay una gran diferencia entonces con el nuevo pacto. Dice el apóstol en ese versículo en el que empezamos a leer, que ahora dice, teniendo tal esperanza, usamos de mucha confianza, de mucha franqueza, es la palabra, y no como Moisés. Esa es la comparación que tenemos que hacer. Usamos de mucha franqueza y no como Moisés. Quiere decir que Moisés no podía hablar con esa franqueza. Tenía que poner un velo en su rostro. Y dice la razón, para que ellos no fijaran la vista en algo que era pasajero, temporal. ¿Qué sería lo contrario? Que ahora nosotros sí deseamos que se vea la gloria de este pacto, porque es un pacto eterno y no va a pasar. Queremos ahora más bien nosotros poder reflejar cada vez mejor la gloria de este pacto, porque este pacto es perdurable, no es pasajero. Nos dice tristemente esta lectura que el entendimiento, sin embargo, de los judíos, a estos es a los que se refiere, se embotó. ¿Qué significa eso? Que su entendimiento se embotó, versículo 14. Pues que sus sentidos no eran capaces de percibir lo espiritual, no eran capaces de ver de qué se trataba aquello realmente con claridad, no eran capaces. Y a eso le llamamos ceguera espiritual. La ceguera espiritual es parte del juicio de Dios a este pueblo que recibió por disposición de ángeles, dice la Biblia, la santa ley de Dios. Voy a leer algunos versículos de los profetas que nos demuestran que esto es así. Si pueden, los leen conmigo, si no, simplemente lo escuchan. Voy a leer Isaías 28, 12 y 13, dice esto. A los cuales él dijo, este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. La palabra pues, por eso, la palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí y otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Esta condición de no ser capaz de entender las cosas de Dios que sucedió a Israel es causa de su incredulidad y es juicio de Dios. Y en el capítulo 6 también de Isaías, el versículo 10 nos dice así, Isaías 6:10, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y, atentos, dice Dios, ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Esta es la realidad de la humanidad, no solo de Israel. Sí, Israel como un ejemplo específico que nos da Dios, de un pueblo al que Él se acercó y le dio su ley.
Pero ¿qué dice el Evangelio de Juan 1:11? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Eso se llama ceguera. Ese velo está puesto, esa incapacidad de ver las cosas espirituales como deben ser vistas. Debemos tener temor al leer esto porque hoy providencialmente iniciamos a leer las cartas del Apocalipsis en nuestra lectura continuada y en cada una de ellas ustedes y yo escuchamos que dice que eso es lo que el Espíritu dice a quién. A los que oyen. ¿Es usted de los bienaventurados que oyen o está todavía sordo? Realmente al leer esto, que esta sección que nos falta, sí hay una gran tentación, como siempre hay, de ver a Israel y culparlo y decir qué malos fueron los israelitas, qué gente más dura, rebelde e incrédula. Y no entender que ellos simplemente son una muestra de lo que hubiera hecho cualquier otro pueblo que Dios hubiera escogido. Si no es a Israel que hubiera escogido Dios, si hubiera escogido a los egipcios en lugar de eso es lo que nos está mostrando Dios, la realidad de la condición del corazón humano. Aún hasta el día de hoy, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Ahora, ustedes no notan qué interesante lo que hace el apóstol Pablo. Primero estamos hablando de un velo en Moisés. Pero ahora lo cambia a un velo en el corazón del hombre. Moisés ponía un velo por una razón y el apóstol Pablo usa esa ilustración ahora para explicarnos algo que es personal, que es su corazón y el mío. Ese velo no permite ver la gloria de Dios, la gloria que produce en el hombre cuando tiene comunión con Dios. Porque eso era lo que sucedía con Moisés, lo leímos ahí, ¿verdad? Viene Moisés de tener comunión con Dios, de estar en la verdadera presencia de Dios y viene radiante. Y ellos lo pueden ver. Pero Moisés no quiere que pongan la mira en lo que es visible, dice, es algo más allá. Esto puede pasar, pero hay otra cosa. Nosotros, todos los seres humanos, somos dados a eso, a desviar nuestra mirada de lo que realmente es importante y hacer de cada cosa un ídolo. Ustedes recuerdan el episodio cuando, precisamente por las quejas del pueblo de Israel, en el desierto, Dios mandó serpientes que mordían al pueblo. Y moría el pueblo mordido de serpientes venenosas. Y Dios le da una solución a Moisés, que obviamente es simbólica, y dice, levántate un asta, una serpiente de bronce, y la levanta, y todo aquel que sea mordido y mire allá, será sanado. Y así ocurrió. Lo cual tenía un símbolo espiritual, porque Jesucristo dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así será levantado el Hijo de Dios. Ese es el sentido espiritual. Pero ¿qué hicieron los israelitas con esa serpiente? ¿Alguno recuerda? En el segundo libro de los Reyes nos dice que el pueblo de Israel le ofrecía incienso a esa serpiente de bronce. ¿Ven? Eso es la manera en que nos muestra. Nosotros, los seres humanos, nos desviamos de lo que realmente es importante. Aquellos israelitas tal vez decían, usted, esto es una suposición solamente, una ilustración. ¿Ha visto cuando baja Moisés? Usted lo ha visto, cómo brilla. Qué interesante, ¿verdad? Y eso era lo que les interesaba, ver una piel radiante. En lugar de decir, ¿qué es lo que causa que este hombre esté brillando?
¿Qué es lo importante ahí? Que estuvo con el Dios vivo y verdadero. Habló con Dios y eso hizo ese efecto en su vida. Pero parece que eso no era lo importante. Lo importante era lo sensacional de que brillaba la piel de Moisés. Y por eso Moisés pone el velo. Así es la ceguera del corazón. Los sentidos embotados. En el mundo es lo común, es lo que sucede, porque sabemos cuánta gente ni siquiera cree en Dios y niegan al Creador. Claro que es algo evidente que ellos tienen su entendimiento entenebrecido, embotado. En ese caso es fácil decirlo. Y hay quienes ni siquiera creen en la Biblia, pues también esos. Pero lo terrible aquí es que usted puede tener Biblia e ir a la iglesia y tener su entendimiento también entenebrecido y embotado y no poder ver la gloria de Dios en el nuevo pacto. Es digno de notarse que hablando de velos, en 3 de los evangelios se nos dice exactamente esta frase: el velo del templo se rasgó. Y eso se dice en las 3 ocasiones del relato de la crucifixión: Mateo 27, 51, Marcos 15, 38, Lucas 23, 45. Y ustedes saben lo que era ese velo. Porque la palabra velo para nosotros es una tela como delicada. No, el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo era una cortina gruesa. Y esa cortina precisamente representaba esa inaccesibilidad del pueblo a la presencia misma de Dios, porque en el lugar santísimo estaba el arca del pacto de Jehová. El símbolo de la presencia de Jehová en su pueblo, pero el pueblo no puede llegar ahí. Ni siquiera el sacerdote, solamente el sumo sacerdote una vez al año. Una vez al año podía entrar, pero no sin sangre. Antes tenía que ofrecer sacrificio por sí mismo para ir a presentar un sacrificio que expiara los pecados del pueblo. Y ese velo, el día que Jesucristo muere en la cruz, se rompe de arriba a abajo, indicándonos que ahora el ser humano pecador puede por medio de Jesucristo entrar a la presencia misma de Dios. Porque según nos dice también la Escritura, ese mismo velo era su cuerpo. Representaba el cuerpo de Cristo que era partido. Y todas estas cosas ustedes y yo las podemos leer en la Biblia y estar el velo puesto y no entender de qué se trata todo eso. Pero entonces dice el apóstol en el versículo 16: pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Entonces, hablemos un poco, de la conversión. ¿Qué es la conversión? Si el apóstol dice, cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, la primera pregunta que deberíamos hacernos ¿es esta conversión un acto humano o un acto divino? Vamos a ir a la Sagrada Escritura y ver que ambas cosas se nos enseñan y entender bien cómo esto ocurre. Salmo 93. Procure anotarlo o vaya conmigo al Salmo 93 y leemos donde dice la Sagrada Escritura: vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Y dices, está hablando de Dios, ¿verdad? Convertíos, hijos de los hombres. Este es un llamado divino a los hijos de los hombres, a usted y a mí, a todo ser humano. Convertíos, dice Dios. Jeremías 3:14.
profeta Jeremías 3:14. Solo son algunas citas, hay muchas más. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia y os introduciré en Sión. Pero el mandato dice, convertíos. El versículo 22 de ese mismo capítulo repite exactamente lo mismo. Convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. Y aquí nosotros venimos a ti, porque tú eres Jehová nuestro Dios. El llamado es, convertíos. Y la promesa, sanaré vuestras rebeliones. Ezequiel 14:6. Por tanto, di a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor, convertíos y volveos de vuestros ídolos y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Dios lo manda. Capítulo 18, versículo 30 de Ezequiel. Ezequiel 18:30. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no será la iniquidad causa de ruina. Profeta Joel, capítulo 2. Joel capítulo 2, versículos 12 y 13. Por eso, pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 3. Versículo 19. Pedro, en aquel pórtico de Salomón, en el templo en Jerusalén, le dice al pueblo, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Todos estos textos que hemos leído nos dejan muy claro que el llamado de Dios, y con todo derecho, porque Él es Dios nuestro creador, es a sus criaturas rebeldes y les dice, convertíos. Es un deber. Todo ser humano debe dejar su mal camino y venir a Dios. Es un deber. Pero ¿cuál es la condición del hombre? La Biblia también nos lo enseña. Jeremías 13:23. Profeta Jeremías 13:23 dice así, Dios mismo mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas. Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal. En este texto el profeta explica con mucha claridad que el pecado está tan arraigado al ser humano como el color de su piel. El etíope era un negro. Puede dejar de ser negro, es negro. El leopardo puede dejar de tener manchas. No, eso es parte de su constitución. Eso está dándonos a entender Dios. ¿Cuál es la condición del hombre?
Y en el capítulo, ahí mismo en Jeremías capítulo 31, versículo 18. Jeremías 31, 18 dice: escuchando he oído a Efraín que se lamentaba. Y este era el lamento de Efraín. Me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Indómito significa que no ha sido domado. Y oigan lo que decía: conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová, mi Dios. ¿Es válida esta petición? Conviérteme. Esta es la petición válida y necesaria de todo ser humano. Saber que es su deber convertirse, pero que no puede hacerlo. Y clamar a aquel que sí puede hacer la obra de conversión. Conviérteme. Porque hasta que sea algo que venga de Dios, entonces seré verdaderamente convertido. Si yo lo hago en mis fuerzas, no será verdadera conversión. Será los mismos intentos que ha hecho una y otra vez por tratar de ser bueno y de portarse bien. No es conversión eso. Y Cristo dijo muy claramente en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 34. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que Cristo está diciendo es que no se engañe intentando hacer lo bueno si de su corazón sale lo malo, porque usted tiene un corazón malo. Mateo 7, 18. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. El árbol malo no puede dar frutos buenos, no puede. Y el apóstol Pablo, cuando le habla a Timoteo, segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 25. 24 y 25, para que entendamos lo que está dando el apóstol Pablo, son las instrucciones del carácter de los siervos del Señor, y dice esto: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Los primeros versículos que leí no contradicen los segundos versículos que les di, porque la Biblia es la palabra de Dios y Dios no se contradice. Lo que hace es que nos da claridad en cuanto a cómo debe suceder esta conversión a la que somos llamados. El pecador es llamado a reconocer su situación tan miserable de pecado, su merecida condenación y su incapacidad, que no puede por sí mismo solucionar este grave problema. Cuando lo reconoce, ruega al único que sí puede hacer esta obra, a Dios. Entonces, ¿cómo ocurre esto? Segunda Corintios, otra vez donde estamos, nos dice la razón. Dice: cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque esta es la razón. El Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Este versículo nos enseña, entre otras cosas, lo bello de la unidad de la deidad. El señorío de Cristo, el señorío del Espíritu Santo. El Señor es el Espíritu. ¿Cuántos señores hay? Dice la Biblia.
un Señor, una fe, un bautismo. Y tenemos cientos de versículos que afirman que Jesucristo es el Señor. Y tenemos cientos de versículos que afirman que Jehová es el Señor. ¿Cuántos señores hay? Porque aquí nos dice que el Señor es el Espíritu también. Así que, entre otras cosas, nos enseña este versículo la unidad de la deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No tres señores, un solo Señor. Y sin embargo nos dice que esta es la manera en que eso ocurre. Porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. La libertad la trae entonces el Espíritu Santo al aplicar la obra de Cristo. En Isaías 61, voy a leer para ustedes, Isaías 61:1, dice así: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. En particular veamos que dice que envió Jehová al Mesías ¿a qué? A dar libertad a los cautivos. Y el relato del Evangelio nos dice que cuando Jesucristo fue a la sinagoga en Capernaum y leyó esto del profeta Isaías, que dijo él: hoy se ha cumplido esta profecía, esta palabra en medio de ustedes. Ha venido el libertador. Es Jesucristo el libertador de los cautivos. ¿Y de qué están cautivos? ¿De qué están esclavos esos cautivos? De sus pecados, del dominio del diablo. Pero como el Espíritu del Señor, donde esté el Espíritu del Señor hay libertad. El Espíritu de Dios aplica la obra libertadora de Jesucristo al alma del pecador. Pero esto no lo podemos experimentar si las iglesias se vuelven reuniones en las que las predicaciones son bonitas charlas de bonitos consejos para vivir mejor. Solo si la palabra de Dios es predicada en el poder del Espíritu Santo, entonces allí hay libertad para el pecador que está esclavizado a sus pecados. Entonces allí se aplica esta obra maravillosa de Cristo que dice que Él vino a libertar a los cautivos. Libre del dominio del pecado, primero, y ahora libre para hacer el bien. El Espíritu del Señor trae libertad. Y es necesario, creo yo, que refutemos lo que en algunas partes se enseña como la libertad del Espíritu. Y hay quienes se han atrevido a decir que aquí no le damos libertad al Espíritu. Porque para algunos libertad del Espíritu es que usted pierda el control y brinque y salte y sude. Y eso no sirve espiritualmente para nada. El pecador sigue esclavo de sus pecados. El pecador sigue rumbo a donde él merece, al infierno. ¿Cómo sabemos si el Espíritu Santo está? Si la palabra es fielmente predicada y la obra de Cristo aplicada a corazones que pueden venir y decir: yo era esclavo de mis pecados y hoy soy libre para servir a Dios. Si usted no ve eso, por más que brinquen y alcen las manos, el Espíritu del Señor no está ahí. Versículo 17 y 18 dice así: porque el Señor es el Espíritu. No me separe a Jesucristo de su Espíritu Santo. También un hermano me comentaba en cierta ocasión
que había llegado a su iglesia o a algún lugar que él visitó, un predicador que dice que había que darle más énfasis al Espíritu Santo. Donde está el Espíritu Santo es donde todo está centrado en Jesucristo, el Hijo de Dios. Porque Jesucristo dijo: ¿a qué vendría el Espíritu Santo? Y dijo estas palabras: Él me glorificará a mí. Así que si usted quiere saber en una iglesia donde está el Espíritu Santo, Jesucristo es el centro de todo. Y una buena ilustración que daba hace muchos años el pastor Noble Bater dice: el Espíritu Santo es como un reflector hacia una pintura. Sin el reflector usted no puede ver la pintura porque está oscuro, pero viene un reflector y le hace ver lo maravilloso de aquella pintura. De eso se trata la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en el predicador. Si usted después de esta predicación ve más claro al Hijo de Dios, ve lo maravilloso del Hijo de Dios, su salvación, su grandeza, y al verlo tan glorioso comienza a amarlo más. Eso lo hizo el Espíritu Santo. Ahí estaba el Espíritu Santo. No en un enfoque en el Espíritu Santo mismo. El Espíritu Santo glorifica a Cristo, el Hijo de Dios, el único camino a Dios. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. No libertad para pecar, no libertad para vivir como usted quiere. Libertad para ahora sí cumplir el propósito de Dios. Versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Vean entonces una iglesia llena del Espíritu Santo. Se predica la palabra de tal manera que podemos ver a cara descubierta la gloria del Señor. Y esa gloria del Señor nos produce algo en nosotros. Ya no somos entonces esclavos del pecado, somos libertados de ese poder dominante del pecado y ahora somos libres para vivir para Dios y empieza este proceso. Es un proceso porque nos dice así: somos transformados de gloria en gloria. Debemos pedir perdón al Señor, hermanos. Si ustedes y yo vemos la santificación como un proceso pesado en el cual cada vez estoy más limitado en lo que puedo hacer. Cada vez se me prohíben más cosas. Si así usted ve la santificación, no, eso no es. La santificación está escrita aquí: transformados de gloria en gloria. Cada vez más semejantes al Hijo de Dios. Cada vez aborreciendo más el pecado. Cada vez más capacitados para hacer el bien, cada vez más disfrutando de lo espiritual. Pero algunos, como digo, ven la santificación como si fuera un proceso terrible, y es un proceso precioso, la transformación paulatina de gloria en gloria. Cada vez usted debe de anhelar brillar cada vez más por Cristo, con la luz de Cristo. Por eso decía el Señor Jesucristo: cuídese que la luz que haya en usted no sean tinieblas. Hay quienes nunca han sido conscientes de la necesidad que tienen de conversión. Jesucristo dijo: y no he venido a llamar justos. Si usted se cree bueno y justo, no le va a aprovechar de nada a Jesucristo. Jesucristo viene para los que reconocen: yo soy injusto y necesito conversión. Porque a esos vino Él a llamar, no a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y hay quienes vienen a esta iglesia o a cualquier otra iglesia y vienen y escuchan una y otra vez y todavía el velo está puesto en el corazón.
no pueden ver en Cristo la gloriosa imagen del Padre. ¿Puede verla usted? Los que son transformados de gloria en gloria disfrutan de la comunión con Dios por medio de su Hijo Jesucristo y de todo aquello que les lleva a ser más como Él. De manera que no estamos reunidos aquí porque somos amigos y nos llevamos bien. Esto no es un club de amigos. Aunque sí debemos amarnos y tener comunión, ese no es el propósito. Nos hemos reunido a adorar al Hijo de Dios, al libertador de los cautivos. Y usted tiene que poder decir que a usted lo libertó. Si usted no ha reconocido la mediación y el sacerdocio perfecto de Cristo, todavía tiene el velo. Todavía no ha entendido por qué se rasgó ese velo de arriba abajo entre el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Por qué se rompió ese velo? ¿O está usted así tranquilo quedándose del otro lado del velo? El verdadero cristiano quiere ir a la presencia misma de Dios, quiere estar en el lugar santísimo. Y si usted no ha experimentado la conversión, mi pregunta es, ¿cuándo lo va a hacer? ¿Cuándo va a clamar por conversión? ¿Cuándo se va a convertir? Cuando usted se convierta, el velo se quitará, es la promesa del Señor. ¿Cuándo clamará usted al Señor por un nuevo corazón? Usted no lo puede hacer. Tiene que clamar como Efraín. Ahí leímos, conviérteme y seré convertido. Oremos. Señor Dios bendito, tú ves todas las cosas, conoces todas las cosas, como leímos hoy. Cristo Jesús, tú tienes ojos como llama de fuego, y de tu boca sale esa espada de 2 filos aguda. Hazla penetrar en nuestra alma y nuestro corazón. Y que hoy, por acción de tu Espíritu Santo, haya muchos que han sido capaces de escuchar, de tener oído y oír lo que el Espíritu Santo dice, para ser de los victoriosos. Ayúdanos, Señor, auxílianos. Déjanos ver el poder maravilloso de tu palabra y transfórmanos de gloria en gloria por el Espíritu del Señor. Sea tu bendición sobre cada uno aquí. En el nombre de Jesucristo. Amén. Que el Señor los bendiga a todos. Esta tarde el servicio de oración a las 4. Si usted tiene alguna duda o quiere conversar con alguno de los ancianos, siempre estamos para servirles.